Mucho se ha hablado, se ha escrito, se ha discutido, se ha analizado en estos días sobre los cambios que hizo el gobierno después de la derrota, sí, la derrota del 11 de agosto. Quizá uno debería abrir un poco el cuadro y ver no solamente lo que pasó el 11 de agosto para acá, sino lo que viene pasando de un tiempo largo para acá. Porque tal vez lo que permita ver esto es que no se trata de un cambio postelectoral, sino de casi un modus operandi, o algo que tiene que ver con la esencia del kirchnerismo, yo diría desde sus inicios, pero particularmente de los últimos 2 años. No es que ha habido solamente cambios electorales, sino que lo que caracteriza a gran parte de la gestión de los últimos 2 años son barquinazos de una virulencia, una brutalidad realmente difíciles de prever y difíciles de entender. Fíjense los siguientes ejemplos. Mucho antes de cambiar respecto al impuesto a las ganancias, mucho antes de esta discusión que se armó sobre la seguridad. A ver, vamos a ejemplos concretos de barquinazos del gobierno. El primero, del odio al amor a Bergoglio. A ver, para ponerlo en cierto contexto, quizás sea natural que un gobierno que tiene algún enfrentamiento con la Iglesia tenga relaciones variables, de momento de mayor acercamiento y momento de mayor alejamiento con el líder de la Iglesia de su país. Eso es totalmente comprensible. Pero lo que pasó acá fue otra cosa. Durante muchos años a Bergoglio ni siquiera se le permitió cruzarse a la Casa Rosada, y mucho más aún, los tedeum, las ceremonias del 25 de mayo, el gobierno entero se iba a otro lado para no tener que cruzarse con Bergoglio. Y no solamente eso, que se lo acusaba de crímenes atroces, de haber entregado sacerdotes en la época de la dictadura militar. De esa posición irreductible, moral, de banderas en alto, etcétera, se pasó a correrse hasta Río de Janeiro para sacarse una foto con Bergoglio, para exhibirla en la campaña, de llevarle regalitos, de mandarle cartitas, etcétera, etcétera, como si todo lo anterior no se hubiera hecho. Ahora uno puede agarrar y decir, este es un único caso. Segundo caso, la relación con Scioli, que pasa del odio al amor, al odio de nuevo. Y otra vez, puede haber entre dos dirigentes políticos momentos de mayor y menor acercamiento, puede haber momentos de conflicto y momentos de acuerdo. Eso es parte de la democracia, la gente cambia, los contextos cambian. Ahora, Scioli era un ajustador, era un neoliberal, en un momento era golpista porque sacaba fotos, pero no hace 10 años, hace 6 meses, golpista porque sacaba, era un hombre de Clarín, y por lo tanto un cómplice del monopolio, golpista, apropiador de niños, etcétera, etcétera, y todas esas cosas que se dijeron, y de repente pasó a ser Daniel, nuestro líder y candidato en la provincia de Buenos Aires, y ahora de nuevo parece que es, todavía no lo dicen, dale 2 minutos, mala palabra porque Scioli acaba de poner a Granados y girar hacia la mano dura, y dentro de poco va a ser el artífice de la derrota en la provincia de Buenos Aires. O sea que no es que cambia momentos buenos y momentos malos de relación, el tipo pasa de ser el diablo a ser Dios, a ser el diablo de nuevo. Y todo aquel que discuta que Scioli por ahí es un tipo para pactar, cuando es el diablo, es un traidor y por lo tanto cómplice de Scioli, de Clarín, de la protección de niños y de papel prensa. Tercero, devaluar o no devaluar. No es que el gobierno analiza, devaluamos, no devaluamos, veamos cómo... No. Hay un momento que empieza el discurso, los que quieren la devaluta, los que quieren la devalueta, los que quieren la devaluación, los que quieren ganar la oposición, se está detrás de los dueños de la Argentina que quieren la devaluación para empobrecer al pueblo, y en 2 minutos después, el gobierno devalúa. Ahora ya con otro discurso, y después vuelve a acusar a los que quieren la devaluación y otro barquinazo más. Cuarto, hasta hace muy poquito, quienes propusieran una reapertura del canje de la deuda externa eran acusados de cipayos, entreguistas, que no quieren que el país crezca porque no es que estaban equivocados o no es que el contexto. Y de repente el gobierno decide, ante el cambio de contexto, reabrir el canje de deuda, y ya no es cipallismo. Cuando el gobierno paga de una manera que aún hoy se debe discutir, taca a taca, por pedido del fondo, 10.000 millones de dólares, es el desendeudamiento. Y después, cuando otro le dice... pedido del fondo no, aun cuando el fondo no lo pidió. No, pero hay un documento previo, que en un momento Maxi Montenegro difundió, le pidió a varios países al mismo tiempo. Pero independientemente de eso, paga eso es heroico, es el desendeudamiento. Cuando otros le dicen, che, ¿y si abrimos acá para negociar mejor? No es que la discusión no es buena estrategia o mala estrategia, es moralmente repudiable el tipo que dice eso. Ahora el gobierno después da el barquinazo y lo hace. Luego, se instala el cepo al dólar. Y una vez más,
política discutible, salió bien, salió mal, todo eso se puede discutir. Ahora, el que compraba dólares era antiargentino. No cepo el dólar, además cepo el dólar junto con una batalla cultural por la Claro, pacificación. claro, por eso era antiargentino, el del bonete que lo cambió primero, el abuelito Amarrete. Su biela decía no puedo comprar dólares, le caía la FIP, era un escándalo todo aquel que compraba dólares. Y un día cambiamos. Y entonces ya no es un Amarrete, es un buen tipo que tiene que venir y poner la plata que se llevó y le damos un premio con los CEDIN, etcétera, etcétera, etcétera. Sexto, de la denuncia contra la oligarquía obrera al aumento del mínimo imponible. Y una vez más, la moral, la bandera en alto, el tipo que decía hay que subir el mínimo imponible, era miembro de la oligarquía obrera o de la mafia sindical, etcétera, 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 y había que defender a los más pobres. Siempre es lo mismo, hay un ejercicio, agitación de banderas supuestamente morales o revolucionarias, que después se abandonan en 2 minutos. Ahora, quien cuestionara en su momento eso era calificado de cualquier cosa. Y entonces, después, bien o mal, es discutible. ¿No pueden cambiar? ¿Y no pueden leer el dictado de las urnas? Una y otra vez. ¿Te parece mucho? Una y otra vez, cada vez que defienden una posición, el que la cuestiona es de la corpo, de la OPO, es parte de una conspiración monstruosa, y un día hace blup, y están defendiendo lo que antes defendían aquellos que eran acusados de lo peor. Sigamos. Del garantismo a la mano dura, al garantismo, a la mano dura, al garantismo, a la mano dura, que esto no es una pavada, porque no es solamente un barquinazo, sino que es como jugar con la vida de la gente. Nadie explicó por qué la sacaron a Nilda Garré. Nilda Garré fue recibida en el gobierno, en un sector progresista del gobierno, como la llegada del garantismo al manejo de la seguridad. Y un día desapareció, se fue. Y el que asumió es Bernie. Y todo el mundo sabe que Bernie, en la intimidad, y a veces no tan en la intimidad, dice, el tema de manejar la policía con un civil es muy lindo hasta que te empiezan a tirar muertos, por eso tenés que negociar con la policía. Cambió completamente. De Aníbal Fernández a Nilda Garré a Sergio Berni no es tan distinto a lo que hacen Casal y Alejandro Granados. Y ojo, la designación de un hombre de armas llevar, como los Granados, al frente de la policía, es verdad que un sector del kirchnerismo criticó la propuesta esta de Martínez Aurralde de bajar la imputabilidad de los menores. La designación de Alejandro Granados no la criticó nadie. Y Alejandro Granados no desmintió que esté de acuerdo con que cada uno tenga armas en la casa, que esto es una guerra, que hay que... lo único que desmintió es yo no hablo de mano dura ni mano blanda. Todo lo demás sigue igual y los antecedentes están ahí. Nadie lo criticó. Mano dura, mano blanda, ¿cuál es la política de seguridad? Luego, de la política de derechos humanos al respaldo a Milani, Marambio, Infran, las represiones en Jujuy y Neuquén y el silencio frente a Granados. Todo esto que uno ve es, uno podría decir la crisis del relato para caer en el nuevo común, a mí me parece que es más complejo. Es todo un estilo donde parece que hay banderas irreductibles, posiciones morales que no se... discursos que parece que quien los critica es un tipo que es cómplice de la dictadura. Y perdón, me salté uno, el 8. Del ninguneo a TN y al Grupo Clarín a la decisión de venir acá a distintos programas. Otra vez, uno puede entender que haya conflictos entre un gobierno y grupos mediáticos, y ni que hablar si es el principal grupo de medios del país. Ahora, si esos acercamientos y alejamientos son parte de la democracia, ahora si vos acusás con quien confrontás, al grupo mediático, al Grupo Clarín, de apropiación de niños, de complicidad con la dictadura, de golpismo, etcétera, 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 no se entiende por qué te acercaste o por qué volvés a participar perdonando eso, y después eso pasa a ser el centro de tu estrategia en la relación, como con Bergoglio, como con Scioli, como con Moyano, como con tanta otra gente. Cuando está la pelea, los argumentos son morales y irreductibles. Cuando está el acercamiento, esos argumentos desaparecen. Me parece que cuando se escriba con tiempo en la historia del kirchnerismo, esto de los barquinazos va a ser una característica clara. Mucho grito que preanuncia un giro de 180 grados para volver a girar 180 grados. En el medio, en muchos de estos casos, se genera mucho daño, y mucho daño a veces en la economía, a veces en las relaciones que se generan dentro de un país, y a veces en la política, ¿no?